Listo. Hoy vamos a ver la materia de lengua y literatura. La clase anterior habíamos visto la clasificación de las palabras según su acento, ¿verdad? Entonces habíamos indicado que estas, ¿cuáles eran? ¿Se Buenos días, acuerdan? señorita. ¿Cómo está, mija? ¿Cuáles eran estas palabritas que se clasificaban por el acento? A ver, ¿quién se acuerda? Aguda, ¿Ya? ¿Cuál más? grave y esdrújula. ¿Y cuál era la otra? Sobresdrújula. Sobresdrújulas. Habíamos hecho más hincapié en lo que eran las agudas, ¿verdad? Hoy vamos a ver las graves. Ya vamos a trabajar con palabras graves y también unas que otras esdrújulas, pero vamos a centrarnos más en las graves. Listo, entonces, ¿se acuerdan qué eran las palabras agudas? A ver, ¿quién se acuerda? Las que terminan en NS o vocal. A ver, todas las palabras pueden terminar en NS o vocal, pero ¿qué es lo que le hace a una palabra que sea aguda? Que lleve, ¿qué cosa? Que lleve la fuerza de voz. ¿En qué sílaba? En la última. En la última, ¿verdad? La fuerza de voz. Esta fuerza de voz puede ser un acento ortográfico o un acento prosódico. La sílaba tónica y sílaba átona, ¿sí? Por ejemplo, ¿se acuerdan qué era el acento ortográfico? Las que se tildan. Exacto. ¿Y cuál era el acento prosódico? Donde lleva la mayor fuerza de voz. Exacto. Entonces, ¿qué decía la regla cuando yo quiero saber si esa palabra aguda la tildo o no? ¿Qué decía? ¿Quién se acuerda? ¿Cuál era la regla? Que tiene que terminar en NS o vocal. Exacto, ahí sí, ¿verdad? Si esa palabra lleva la fuerza de voz en la última sílaba y si termina esa palabrita en N, en S o vocal, se tilda. Es decir, al tildarse tiene un acento ortográfico, ¿verdad? O sílaba tónica, porque la tónica es esa sílaba acentuada. Ya, y si la palabrita termina, lleva la fuerza de voz en la última, pero yo veo que termina en Z, termina en L, termina en D, es decir, cualquier consonante que no sea la N, la S o la vocal, entonces no se tilda, ¿verdad? Porque las reglas de la aguda me dicen que solo debo tildar cuando termine en NS o vocal. Al no tildar esa palabrita aguda, entonces sería un acento prosódico o una sílaba átona. ¿Ya? Es decir, lleva solamente la fuerza de voz, no va a llevar la tilde. ¿Sí? Ya eso habíamos visto en la clase anterior. Ahora vamos a ver las palabras graves. ¿Quién se acuerda que eran las palabras graves? A ver, ya vimos las agudas, ahora las graves. A ver, Jordana, mi amor, ya, vamos a darle el paso ahorita a Tamara. Vamos a ver si que Tamara se acuerda. A ver, Tamara, quiero escucharla. ¿Qué eran las palabras graves? A ver, Tamara, prenda su audio. A ver. Si las agudas llevaban la fuerza de voz en la última sílaba, las graves, ¿en qué sílaba llevan? En la penúltima. Exacto, en la penúltima.
Sí, la regla para acentuar a la palabra aguda era que deben terminar en N, en S o vocal. ¿Cuál es la regla para ponerle el acento, la tilde, el acento ortográfico a esa palabra grave? ¿Cuál es la regla? Si la aguda, su regla era que termine en NS o vocal, ¿cuál será la regla de la grave? Debe ser lo contrario, ¿verdad? No debe ser la misma. Entonces, ¿cuál sería la regla de la grave? Para poderle acentuar a esa palabra. Que termine en cualquiera, en cualquier vocal, en cualquier consonante, pero que ya no sea la N, la S o la vocal. A ver, Tamara, otra vez. ¿Cuál es la regla para ponerle el acento ortográfico a mi palabra grave? ¿Cuál es la regla? Que termine en cualquier letra. ¿Ya? Menos, no, jamás, N vocal. N, ¿cuál más? Son tres cositas. En N, Vocal. vocal, ¿y cuál más le falta? Le falta una consonante. A ver. Carolina, ¿qué consonante le falta a Tamara? La S. La S. A ver, Carolina, ahora usted, mi amor, dígame ¿qué son las palabras graves? Ya. Y con su regla. Las graves. A ver. Son las que tienen la mayor fuerza de voz. Ya. ¿Dónde? Activa el audio, mi amor, que no se le escucha. Antepenúltima. ¿En cuál? Antepenúltima. No, las graves, las graves. Active el audio. Penúltima. Exacto. Las graves llevan la fuerza de voz en la penúltima. Fabiola, ¿cuál es la regla para poder acentuar a esa palabra? Es decir, para ponerle el acento ortográfico, la tilde. ¿Cuál es la regla? ¿Cómo yo sé que esa palabra grave le voy a tildar? Yo ya sé que la fuerza de voz la lleva en la penúltima, en la antepenúltima. En la penúltima, ya estoy. En la penúltima. Ya sé que la fuerza de voz es en la penúltima. Yo ya sé que es grave. De ley es grave. Pero yo quiero saber ahora si es una palabra grave con acento ortográfico o con acento prosódico. ¿Cómo yo puedo saber, Fabiola, si esa palabra grave lleva la tilde o acento ortográfico? ¿Cuál es la regla? Active el audio y explíqueme cuál es esa regla. Es facilito, ya lo dijo Tamara. Las graves. Es sencillita la regla. Si usted observa que esta palabra termina en cualquier letra, menos que termine en S, N o vocal. A ver, dígamelo más claro porque no lo entiendo bien. A ver, ¿cuál es la regla para acentuar a las palabras graves? S, N o vocal. No. Las agudas
deben terminar en NS o vocal para que lleven una tilde. Las graves es lo contrario. A ver, defíname mejor ese concepto. A ver, Fabiola, vamos, que usted puede. Debe terminar en cualquier letra, consonante, vocal, lo que sea. Menos en... Menos en S, Ya, N exacto. y vocal. Exacto. Las agudas, para yo poder saber, ay, las graves, para yo poder saber que una palabra grave lleva tilde, yo tengo que primero observar en qué letra termina. Si esa palabra termina en cualquiera, puede terminar en la D, puede terminar en T, en Z, en L. Si termina en cualquier letra que no sea la N, la S o la vocal, lleva tilde. Listo. Ya vamos a ver un ejemplo para que quede más claro, porque de pronto así en definiciones, en conceptos, es un poco más complejo, ¿verdad? Pero con ejemplos ya vamos a ir dándonos cuenta. A ver, ahora, ¿quién se recuerda qué eran las palabras esdrújulas? A ver, ¿quién se acuerda? La que lleva la mayor fuerza de voz en la antepenúltima. Ya, esa es la antepenúltima, ¿verdad? ¿Y cuál es la regla para yo saber si esa palabra esdrújula lleva acento o no? ¿Qué dice la regla? A ver, ¿quién se acuerda? La esdrújula es más fácil todavía, porque yo no me puedo confundir con esdrújula. Que termine en cualquier consonante. Ya, solamente con yo saber y descubrir que la fuerza de voz la lleva en la antepenúltima sílaba,